Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Estamos en el episodio 129 y la verdad es que hoy traemos un tema que no hemos tocado y que ha sido súper interesante para mí. En episodios pasados conté que, renuncié a mi trabajo y ha sido muy interesante lo que estoy viviendo en cuestión de aplicar a procesos y entre pues esos temas y esas conversaciones que he tenido con amigas, llegó este tema que la verdad se me hizo muy interesante porque no soy la única persona que se cuestiona sobre los procesos de selección de las empresas, cómo tener tu currículum, y dije, hagamos un episodio y encontré a la persona ideal. Entonces, en este episodio invité a una súper amiga, se llama Camila Basoli. ¿Lo pronuncié bien? Basoli. Sí. Perfecto, Gaby. Yo dije, tengo que poner el acento en la A, pero bueno. Cami, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias más bien por invitarme, Gaby. Todo bien acá. Me encanta que me hice la bienvenida a mí también. Cami, la verdad es que me encanta, tú y yo nos conocimos en diciembre, tenemos poco de conocernos, pero siempre estamos platicando y cuando llegamos a hablar de estas experiencias de proceso de selección, dijimos, hay que hacer un episodio porque yo creo que desde el lado de las empresas hay muchas dudas en procesos de selección y desde el lado del aplicante, si se le podría hablar, se le podría denominar así, también hay muchas preguntas. Entonces, pues la idea de este episodio es resolver todas las preguntas que tengan y si no, después invitamos a Camila a otro episodio. Pero antes de comenzar a hablar de este tema, Cami, cuéntanos un poco tu trayectoria profesional, quién eres, qué has hecho, cuéntanos. Entonces, gracias por la palabra nuevamente, gracias por invitarme. Mucho gusto a todos. Yo soy italiana. Desde hace casi 8 años que vivo en México. Siempre en trabajos de relacionamiento con personas y en estos últimos 6 años casi he trabajado en Page, es una empresa de reclutamiento muy importante a nivel internacional y en México. Y a finales de enero me salí de la empresa para encontrar otro reto profesional. Sin embargo, he visto que, aunque ya no estaba en la organización, muchísimas personas, entre clientes y candidatos, me estuvieron haciendo preguntas en relación a temas de búsqueda laboral cuando eres un candidato o de cómo mejorar sus procesos de reclutamiento cuando son empresas. Entonces, actualmente estoy dando, antes de empezar mi próximo reto, estoy dando algunas asesorías personalizadas justamente para ver estos temas de mercado, para poder ayudar a las personas que hoy en día pues se encuentran o en búsqueda de trabajo o a las empresas que quieren encontrar el mejor talento. Está genial porque realmente hay ese hueco del mercado que la gente tiene muchas dudas y bueno, también por eso creo que para toda la comunidad de marketing, ventas o cualquiera que lo escuche, esta información va a ser bastante relevante en algún punto de su vida. Si contratas o tú estás aplicando, vale la pena. Y esta primera parte, quiero hacer la aclaración, va a ser para empresas y después la segunda parte va a ser para aplicante. Entonces, empecemos con la parte del contexto, ¿no? Si una empresa no tiene idea de cómo llevar un proceso de selección, ¿qué es lo primero que tiene que pensar, Cami? La empresa tiene que conocer obviamente muy bien su operación. Puede ser algo obvio, pero me he encontrado con muchísimos directores de recursos humanos que a lo mejor no conocen el detalle de la operación de la empresa. Entonces, no saben verdaderamente cómo identificar las necesidades claves. En el momento en el cual tú tienes un objetivo, y este objetivo no puede estar solo en la cabeza del CEO, sino también tiene que ser compartido en la mesa, obviamente, directiva o con gerentes, y entendiendo cómo funciona la operación, pues entonces detectas tus necesidades y entonces piensas a qué tipo de persona te puede ayudar a lograr tu objetivo. Y tu objetivo no tiene que ser solo desde un punto de vista numérico, sino también desde un punto de vista cultural, qué tipo de empresas quieres construir para tus empleados. Y ahí van de la mano lo que son, lo que tú buscas en términos de qué necesito como negocio, pero también qué tipo de gente necesito. Cami, esto es muy interesante porque lo que acabas de decir de involucrarse en la operación es algo que al final, aunque es una empresa, son áreas separadas. Y quiero contar la experiencia en el trabajo que tenía. Se me hizo muy interesante que la gente, que bueno, allá se llamaba Team Management, no RH, participaban de las reuniones de marketing con nosotros, participaban como de los team buildings, participaban, y yo decía, qué interesante y qué avanzado, ¿no? Porque al final creo que
bueno, de seguro te ha pasado y a mucha gente que nos escucha, RH es como la persona que se encarga solamente de contratarte y ahí se acabó la relación. A lo mejor one-on-ones o a lo mejor el NPS, pero eran personas que no olvidadas, pero no hacían mucho parte de la operación. Entonces se me hizo muy interesante y creo que son pequeñas iniciativas que podrías hacer. Yo sé que al final no son de finanzas, no son de marketing, no son de consultoría, pero bueno, empezar a involucrarlos es una buena manera que ellos también se empapen y entiendan qué tipo de perfil buscas. Entonces creo que tómenlo, déjenlo, pero creo que es una buena recomendación. Ahora, una pregunta muy común que la gente tiene cuando va a contratar es, ¿quién debe trabajar el job description, Cami? ¿Es RH, es el director, es la persona que lo necesita? Cuéntanos sobre quién debe hacer ese bendito job description. Ok, pues antes que todo, ya demos por sentado que sí se entendió que hay una necesidad y que esta necesidad no puede ser, vamos a decir, no puede ser llenada a través de personas internas a la empresa. Entonces buscas a alguien afuera. En el momento en el cual entonces buscas a alguien afuera y haces una job description, o puedes también hacer una job description para puestos internos si tú no te das cuenta de que alguien internamente podría cumplir con el perfil, tienen que hacerlo RH y el hiring manager de la mano. Tiene que el hiring manager ser muy específico en relación a lo que pide. Y recursos humanos tiene que tener esta capacidad de poder inclusive confrontar un poco el hiring manager, ayudándolo, haciéndole preguntas para que él entienda verdaderamente si lo que él quiere es una utopía o si a lo mejor lo que él quiere no sirve hoy en día para el negocio porque a lo mejor quieren el director de marketing de Microsoft México. ¿De qué te sirve tener el director de marketing de Microsoft México si tu empresa tiene 3 años de vida? ¿No? Entonces debería de haber esta confrontación entre lo que se necesita, los requerimientos del hiring manager, quién necesita el hiring manager para llegar a su meta y recursos humanos de tiene sentido, qué tipo de experiencia queremos tener, qué tipo de gente queremos tener. Tú me estás diciendo que para tu rol necesitas a alguien a lo mejor conflictivo, ¿no? Porque ves que está creciendo, no está creciendo la operación, tus ideas no son compradas, entonces necesitas a alguien con un determinado carácter, a lo mejor confrontativo en tu equipo. Pero estás abierto tú a tener ese tipo de personalidad en tu equipo. Entonces, se necesita verdaderamente hacer un trabajo de la mano con el hiring manager explicando sus necesidades y recursos humanos sabiendo aterrizar lo que son las necesidades del hiring manager, dándole un poco de retroalimentación sobre lo que ofrece el mercado y también tomando en cuenta la cultura de la empresa y lo que necesita la empresa en este momento en específico en su vida, ¿no? Esto es algo súper interesante, Cami, porque uno es el escenario ideal, ¿no? De lo que queremos, otra cosa es lo que encontramos, otra cosa es lo que existe en el mercado y también lo que están dispuestos, ¿no? Al final hay que existe un presupuesto de por medio, no es solamente traer como a alguien súper guau y a lo mejor y es más estratégico y lo que necesitaba ser operativo. Entonces, al final me gusta lo que dijiste de aterrizar, es importante. Ahora, Cami, una de las cosas que he visto en LinkedIn es gente al final reclamando de estos job descriptions que al final son bastante utópicos, ¿no? Me tocó hace varios días un chavo reclamando de cómo no puede ser que esta sea la vacante community manager, pedían como parrilla de contenidos, que supiera diseño, que supiera performance, que supiera como Photoshop, que supiera, una disculpa, que supiera hacer como un montón de cosas en cuestión de perfil, performance, SEO, y decía, y esto es lo que está matando el mercado, el ecosistema, que estén pidiendo todo esto y al final el sueldo sea como mucho menor de lo que es, y esto puede ser el perfil de 4 personas diferentes. Entonces, uno de los problemas que hablábamos antes de grabar era cuando la gente necesita comunicar el mensaje correcto para que llegue la persona correcta. Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones? Las empresas tienen que entender cuál es tu necesidad número 1 y después identificar cuál es la característica clave de la persona que va a resolver la necesidad que tienen. Y lo demás es una nice to have. Muchas veces, obviamente, estamos en una situación y sobre todo en ámbitos a lo mejor startupero
o en estos tiempos de crisis siempre más se necesitan perfiles que son un poco más todólogos y expertos en nada. A ver, puede ser, pero tú necesitas entonces saber que no vas a tener ningún experto o de vas a tener o un experto de contenido o un experto de diseño o alguien que hizo poco y nada. Y no significa que sea un mal perfil, pero tú necesitas entender si es lo que verdaderamente quieres y si verdaderamente es lo que te va a servir en tu momento de negocio. Yo recomiendo siempre como poner una característica importante, máximo dos, y todo lo demás es un nice to have. Si lo tiene el candidato, fantástico. Si no lo tiene, no pasa nada, se busca otro. O ustedes, si verdaderamente no pueden permitirse contratar a otra persona, lo capacitan sobre lo que es más fácil para ustedes capacitar, sobre lo que ustedes tienen que se puede tener una curva de aprendizaje más en el mediano plazo y lo capacitan. Pero, y a ver, yo me pregunto por qué recursos humanos ahí no cuestiona, a lo mejor puede haber de dos, o no sabe verdaderamente, entonces el problema no está en la persona que quieres contratar, sino está en tus recursos humanos, o puede ser que simplemente se sabe lo que el mercado es así, hay un recurso humano que sí cuestiona, pero desde arriba, o tenemos un hiring manager o un CEO particularmente terco, pásame la palabra, que sí quiera fuerza eso. Pero si algún reclutador, si alguna empresa supiera crear candidatos a imagen y semejanza de como lo quieran los clientes, o sea, estaríamos todos millonarios, no estaremos aquí hablando y hubiéramos solucionado muchas cosas. Entonces, Total. si ves que a lo mejor tu recurso humano no sabe, pues no pasa nada. Pregunta asesoría con empresas de reclutamiento, pregunta asesorías con expertos para que te den una panorámica de lo que es el mercado y de verdad seas abierto a escuchar. Esta es una recomendación y muchas veces me he topado con recursos humanos que sí saben cómo era la situación del mercado, pero tenían un hiring manager muy terco y entonces nosotros verdaderamente trabajábamos en mancuerna para hacerles entender lo que era la panorámica del mercado, lo que sí podía haber, lo que podía no haber y verdaderamente entender cuáles son las necesidades de negocio, qué necesitas tú ahora que es prioritario para ti. Aprovechando lo que dices de escuchar, y al final es muy importante entender que nunca vas a encontrar el perfil 100% ideal. Digo, puede que sí, pero al final puede ser que termines capacitándolo. Y esto me lleva mucho a la pregunta sobre qué deberías de analizar, los soft skills o los hard skills. Los dos. La verdad es los dos. Para algunos puestos técnicos y operativos, los hard skills son mucho más importantes, sobre todo si son puestos operativos. Sin embargo, si tú estás buscando una posición estratégica, alguien que pueda crecer contigo o una posición que tenga que ver con relacionamiento, las soft skills son mucho más importantes y la empresa puede capacitar a los candidatos en términos de hard skills. Al final del día, si tú eres la empresa número uno, si eres el CRM número uno a nivel mundial, tú puedes darte el lujo de capacitar a la gente que llegue en tu empresa, de capacitarlo sobre lo que es un sistema de CRM y lo que importa es que tienes gente con ganas, que se adecuen a la cultura de la empresa, que sepan vivir los valores de la empresa, porque tú tienes ya todas las herramientas, eres la empresa número uno para poderlos capacitar. Entonces, verdaderamente depende de lo que es el momento de tu negocio. También hay empresas que buscan directamente de la competencia, porque ya están capacitados al 100%, porque es tu competencia. Se vale para atacar a lo mejor problemas muy puntuales del mercado. Pero con cuidado, no significa que esta persona que llegue de la competencia se adapte a tu cultura laboral y que entonces sea una buena apuesta en el largo plazo. Puede que sí, pero siempre tienes que ver, además de las competencias técnicas, qué te va a dar esta persona, este profesional. Y la semana pasada escuchaba esta recomendación de la empresa te termina contratando para que resuelvas un problema, ¿no?
si lo puedes resolver o hasta tu capacidad de después resolver el problema. Entonces, teniendo en cuenta qué es importante, esto lo puedo aprender, esta habilidad no, y bueno, al final, bueno, hice un episodio de Soft Skills el año pasado con Borja, quien no lo ha escuchado, vaya a escucharlo, pero se me hace muy interesante porque creo que está cambiando la mentalidad de las empresas y quiero aprovechar esto hablando de los títulos universitarios. A mí me impresionó que, bueno, en México cuando trabajaba acá, recién graduada y bueno, estuve en la universidad, siempre te pedían el título, ¿no? ¿Qué estudiaste? ¿Cuánto promedio tenías? Y en el momento que a mí me aceptaron en Brasil, en ningún momento de las 4 entrevistas que me hicieron, me preguntaron qué estudié y de dónde me gradué. Así, nada me preguntaron. Entonces yo decía como, wow, ¿qué onda? O sea, esto fue en 2016. Ahora, Cami, ¿es relevante seguir pidiendo los títulos universitarios? ¿Es relevante que te sigan calificando dependiendo de lo que te graduaste? Creo que a las personas recién graduadas a lo mejor les toca mucho más esto. Ya ahorita, después de como varios años, digo como, ¿en serio sigue siendo relevante que te pregunten? Entonces, para ti, ¿cuál ha sido tu experiencia con eso? Mi experiencia ha sido que depende. En posiciones de finanzas, sobre todo, es donde piden más títulos y no solo, y la verdad, no, ni siquiera importa tanto el título universitario, importa más bien si tienes máster, MBAs, maestrías, eso importa mucho más que tu título universitario, algún diplomado, porque significa que son personas que se actualizan. En términos de ingenierías, también sirve tener certificaciones. Entonces, las universidades las maestrías te dan pues un certificado, es un modelo de negocio, pero mi pregunta es, si yo atiendo todas tus clases, si yo estoy en todos los debates, ¿de verdad voy a necesitar luego luego el papel que me vas a estar entregando? Aquí en México y también en otras partes del mundo, tú puedes tener todas las clases, superar todos los exámenes con verdaderamente notas bastante interesantes, y luego tienes que pagar para que se te entregue tu título. Entonces, yo digo, sirve ser titulado a la hora de la práctica, si tú lo ves, probablemente no te va a servir. Puede servirte como comprobante, por supuesto que te va a servir como comprobante, por supuesto que ahí no hay forma de mentir, ay, sí, era un buen estudiante, no era un buen estudiante, porque pues está este papelito, Claro. pero a la hora de la práctica, ¿cuánto nos va a servir? Ahora, para mí, no estoy diciendo que estudiar no es importante, aguas. No estoy diciendo que terminar ciclos no es importante, aguas. No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo cuánto verdaderamente podemos nosotros juzgar o determinar un candidato si tiene o no este título. A mí me interesaría mucho más entender, más si tiene el título o no, es ¿con qué tipo de graduación ha salido? ¿Era un buen estudiante disciplinado? O a lo mejor, ¿en cuánto tiempo ha terminado su percurso de estudio? O a lo mejor, ¿has tenido actividades extracurriculares? Si no has terminado tu percurso de estudio, ¿por qué es? Entonces, si yo me hago todas estas preguntas, voy a tener la visión de un candidato mucho más claro. A lo mejor me doy cuenta de que es una persona que no tenía los recursos para pagar su título universitario y que tenía fuerzas que empezar a trabajar. O a lo mejor es una persona que no le gusta cerrar ciclos, que empieza proyectos, y esos tipos de perfiles también están bien en empresas, por ejemplo, que acaban de nacer. ¿No? Porque pues, son personas que a lo mejor tienen creatividad, empiezan un proyecto, luego van con otro. También las empresas a veces necesitan este tipo de perfil. Entonces te digo, no me sirve el título en sí, me sirve saber si la persona consiguió el título, cómo lo consiguió, por qué lo consiguió. Te voy a hacer un ejemplo muy personal. Yo todavía no estoy titulada con mi universidad italiana, porque me llegó la oportunidad que tenía de trabajo aquí en México. En Italia las universidades no te permiten de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, pues me tuve que venir a México, o sea, quise aprovechar México, dije, a ver, es una oportunidad de trabajo increíble. Y ahorita, que es gracias a la pandemia, la universidad es online. Entonces me reescribí después de 7 años y estoy terminando mi ciclo universitario. ¿Por qué lo estoy terminando? Porque creo que me sirva. No,
pero sí es porque creo que quiero terminar un ciclo de mi vida y tengo las facilidades, las herramientas para poderlo hacer. ¿Estoy arrepentida de no haberlo hecho antes? Absolutamente no, porque a lo mejor hubiera perdido la oportunidad de estar aquí en México. Entonces, es un shaming muy grande, sobre todo en este lado del mundo, en México. En otros países del mundo no es tan grave no haber terminado un percurso de estudios, pero siento que siempre más el mundo, respaldado por personalidades como un Elon Musk, como un Bill Gates, en su momento pues Steve Jobs, lo importante más que lo que es el título universitario es qué has hecho con tu aprendizaje y qué estás haciendo cada día para transmitir lo que tú has aprendido, ¿no? Y obviamente hay sus excepciones, como decías, hay carreras que realmente sí necesita, o sea, no vamos a discutir eso, pero también en el mundo de business es interesante hacer otro tipo de preguntas más que el promedio que sacaste o las materias que cursaste, sino, y me acuerdo que me preguntaron, ¿no? Como, ¿qué fue lo más relevante que hiciste en la universidad? ¿Cómo te involucraste en algo? Me acuerdo que yo conté que estuve en AIS, que estuve, como digamos, en mesa directiva, entonces eso también fue como iniciativa de liderazgo y eso era como mucho más relevante que las materias, que me acuerdo que ni me preguntaron de eso. Hasta la fecha estoy segura que no saben que estudié y estuve 5 años ahí, entonces fue muy interesante ver cómo las experiencias y en lo que inviertes es mucho más relevante. En mi caso, no quiero decir que sea para todos, hay sus carreras que sí se necesita como ese conocimiento, pero esperemos que al final agarre peso otras inversiones más que digamos, el título en sí o la universidad de la que llegues. Ahora, Cami, hablemos de los procesos de entrevistas más comunes. Hay un mínimo de entrevistas para hacer un proceso ideal de reclutamiento en las empresas. Hay metodologías, como por dónde empezamos aquí. Entonces, para los procesos recomiendo que, bueno, cada empresa se conozca y entienda con quién tendrá relación la persona que va a entrar. Si hay un departamento de recursos humanos, yo creo que el filtro de recursos humanos sea esencial para poder hacer un pre-screening en toda la parte de personalidad y adaptación a la cultura de la empresa. Siento que es necesario que también se haga la entrevista con el hiring manager y con el jefe del hiring manager. No recomiendo tener situaciones como de conflicto, ahí depende mucho de la cultura de la empresa. Lo que sí recomiendo es que el hiring manager platique mínimo 2 veces con el candidato antes de poder hacer una oferta laboral o antes de que este candidato se integre. ¿Por qué digo eso? Porque al final del día va a ser una relación como muy estrecha, la que se va a generar. El jefe de la persona va a ser como el primer punto de referencia de la persona en la empresa. Entonces es muy importante que haya un bonding, no solo desde un punto de vista profesional, sino también desde un punto de vista de personalidades, ¿no? Que son personalidades que puedan congeniar que no significa tener las mismas personalidades, pero son personalidades que puedan congeniar con base de los valores de la empresa para poder justamente trabajar de la mejor manera. Y más que metodologías, lo que sí es importante es entender el tipo de preguntas que yo quiero hacer a los candidatos. Entonces, tengo en mi mesa la mejor directiva, puras personalidades creativas que tienen miles de proyectos por la cabeza. Pues voy a necesitar a alguien de que a lo mejor no tenga miedo en hacer preguntas incómodas y que sea muy aterrizado y alguien de proceso. ¿Va a chocar con las demás personalidades? Por supuesto. ¿Lo necesita el negocio? También. Entonces, se necesita hacer como una mezcla desde un punto de vista estratégico para entender cuáles son las necesidades del negocio. Tienes que tú entonces saber hacer las preguntas correctas. ¿Cómo yo identifico si una persona es más, evita el conflicto? ¿Cómo identifico si una persona es más confrontativa? ¿Cómo identifico si una persona es más creativa? ¿Cómo identifico si una persona tiene más o menos resiliencia? Y todo está bien. Eso es también para los candidatos y para las empresas. Tener resiliencia, no tener resiliencia, los dos están bien. Evitar el conflicto, buscar el conflicto, los dos están bien. Depende del momento en el cual esté tu negocio y depende de lo que tú quieres, de los objetivos que tú quieras alcanzar.
Entonces es muy importante que tú, con base en el objetivo que quieres alcanzar, hagas preguntas a los candidatos. A mí me ha pasado escuchar muchísimos hiring managers que no saben hacer preguntas. Es un háblame de ti nada más. Pues sí, ok, yo te puedo hablar de ti y te puedo a lo mejor entender, pero tú no puedes dar sentado que yo tengo o que yo no tengo en determinadas competencias si tú no me preguntas de la competencia. Entonces, pues, entender el tipo de preguntas que se puedan hacer, entender el tipo de respuesta que te puedan dar y también, pues, pedir referencias. Para mí eso también es clave en un proceso. Luego hay muchas herramientas, test psicoactitudinal, hay verdaderamente muchísimas metodologías. Lo que para mí es imprescindible es tener mínimo 2 pláticas con el hiring manager, hacer buenas preguntas, estudiar muy bien el tipo de pregunta que quieres hacer por identificar tu talento y pedir referencias de empleo anteriores. Para mí son esos como los 3 básicos de una buena entrevista, de un buen proceso, perdón. Y es algo muy interesante, Cami, y quiero cerrar como esta parte para empresas hablando de la importancia de alinear las expectativas del proceso y dar feedback. ¿Cuál es como tu recomendación? Porque yo sé, y estuvo muy interesante un proceso que participé, que me dieron feedback hasta en una reunión. Fueron 20 minutos de feedback. Entonces, en este tipo de temas. La verdad está fantástico, o sea, el feedback es clave. En la cultura latina y sobre todo mexicana, es difícil dar feedback, no por quien lo da, sino por quien lo recibe. Entonces es difícil recibir el feedback y entonces, ¿qué pasa? Dado que no se quiere hacer sentir mal la otra persona, el reclutador o la empresa muchas veces, o inclusive el candidato que no se encuentra bien y no quiere seguir adelante con el proceso, no quiere dar no quiere dar feedback, no quiere decir lo que piensa de verdad. Y eso es muy difícil para todos. Crea malos entendidos y las personas o las empresas no pueden crecer porque no se dan la oportunidad de entender que podrían mejorar. Entonces, cada, cada entrevista debería de ser anticipada con consejos sobre cómo llevar la entrevista, diciendo, oye, es un puesto muy estresante, así que tú vas a tener nada más 45 minutos, vas a tener un panel de directores que te estarán bombardeando de preguntas una tras otra, tras otra. ¿Por qué? Porque queremos ver cómo tú reaccionas a determinadas situaciones de estrés. Es muy diferente tener ese tipo de preparación a la entrevista, a entrar en una entrevista, que te bombardeen de preguntas, te hagan lo que se llama una stressing interview, y salir el candidato dice, no quiero entrar ahí. Pero a ver, o sea, el candidato a lo mejor no sabe que sí es importante porque en su día a día puede tener un cargo muy estresante. Entonces, sabiéndolo antes y preparándote antes, ya sabes cómo es la cultura de la empresa. Y también, en el momento en el cual quedas o no quedas, porque tiene que ser de los dos lados, después de una entrevista, es muy importante entender el por qué. Decir, mira, tu perfil, y eso es algo que yo hacía muchísimo con mis candidatos, decirle, oye, fíjate que siento que tu perfil me gusta porque tienes una comunicación muy numérica, porque sabes resumir, porque tienes experiencia en ventas de materiales de construcción y es lo que está buscando la empresa. Sin embargo, veo el foco rojo de tu nivel de inglés, y veo el foco rojo del hecho de que no has manejado un equipo con más de 5 personas. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy diciendo al candidato cuáles son las partes que sí me gustan, pero también diciéndole los que podrían ser los focos rojos. Y al final del día tiene que ser una interacción. La empresa puede escoger, ok, me aviento con estos focos rojos porque pues me gustó tanto su perfil que sí voy. O también puede ser una retroalimentación del candidato hacia la empresa. Oye, fíjate, tu perfil me gusta mucho, sin embargo, has trabajado en puros corporativos y el proyecto que yo te estaría ofreciendo es de startup. ¿Crees que sea el momento para ti
y tú me dices que quieres seguir desarrollándote en corporativos. Entonces, entiendo que quieres salir de tu trabajo, pero no te puedo considerar y no te voy a considerar para este reto, aunque si tu perfil me gusta, porque verdaderamente tú en 6 meses vas a irte, en 4 meses vas a irte. Entonces, a ver, hay perfiles que de corporativo se puede pasar a startup, pero no todos quieren hacerlo. Y también está bien. Entonces, está bien decir al candidato también, no haces match, no por quién eres, no por lo que sabes, sino por lo que quieres. Entonces, es demasiado importante ser muy claros o también decirle, ¿sabes qué? Tú estás esperando un incremento del 20% de tu sueldo. Mi empresa el día de hoy te puede dar solo un 10%. ¿Estás abierto? Si quieres que te envíe o tiene relocación, tiene reubicación este proyecto. ¿Estás dispuesto con tu familia? Entonces, se vale tanto por las empresas decir que no, pero también como para los candidatos decir que no. Y el feedback aquí es clave. Y la verdad es que entender que no con todas las empresas vas a hacer match. Para mí es de los aprendizajes que estoy teniendo y que hemos hablado y con amigas hemos hablado de, sí, es muy importante que te den feedback. Tristemente no todos tienen esa práctica, los invito a que la tengan, pero interesante saber que algunas veces no tienes match, pero no es que tú seas mala profesional, no es que, no sé, no eres buena, o sea, hay veces que lo que están buscando es otro perfil, como decías. Entonces, aprovechando esto, pasemos a la segunda parte del episodio y ahora vamos a hablar sobre aplicantes. Entonces, empecemos por la pregunta básica. ¿Qué onda con el CV, con el currículum? ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo lo hago de manera correcta? Pregunta básica del millón. Ok, entonces, pregunta básica, respuesta básica, que como un eslogan, quien ha platicado conmigo lo sabe, no me cansaré de repetirlo nunca, no existe un CV, existe un CV base, si así le podemos llamar, pero existe un CV por cada postulación o por cada aplicación que tú hagas. Entonces, el CV a grandes rasgos quiere que sea ordenado, bullet points, limpio, una hoja cada 10 años, sin typos, con tus contactos bien visibles. A veces menos es más, entonces no repitas información. ¿Qué más te puedo decir en relación a los currículums? Y siempre más vamos a tener algoritmos, no solo reclutadores, que buscan a través de palabras claves. Entonces, por eso te digo que cada CV cada postulación es un CV, porque las palabras claves que yo puedo utilizar para postular a una gerencia de ventas en una startup o para empresas pymes pueden ser diferentes de las palabras claves que yo utilizaré para empresas AAA. Entonces, lean muy bien lo que es la job description, la descripción del puesto, y inclusive copien, utilicen las mismas palabras y responsabilidades, adecuándolas, obviamente no mientan, pero adecuen las responsabilidades que ustedes lean en la descripción de puesto con lo que es su experiencia. Si ves que el empleador utiliza la palabra pymes, tú pones en tu currículum la palabra pymes. Si ves que el empleador utiliza la palabra enterprise, tú pones en tu currículum la palabra enterprise. Si ves en la job description que tu empleador utiliza la palabra customer, utiliza la palabra customer. Si utiliza la palabra client, utiliza la palabra client. Entonces, eso te va a ayudar de dos formas. Uno, a través de un buscador. Si es un sistema de inteligencia artificial, te puede buscar de una forma más fácil. Dos, también si el reclutador te escribe manualmente o te busca manualmente, va a ver que tu currículum está escrito utilizando la misma terminología que utiliza su empresa. Entonces, también desde un punto de vista casi que inconsciente, dice, esta persona me está hablando mi idioma. Es fácil para mí de leer su CV. Lo quiero conocer. Entonces, acuérdate sobre todo también que el currículum no tiene que decir tu experiencia.
El currículum no dice tu experiencia. El currículum es un teaser, pues la gente de marketing entiende muy bien. El currículum es un teaser para que diga, ok, lo quiero conocer. Creo que me pueda servir, lo quiero conocer. Entonces tú tienes que saber cómo resumir las partes de tu experiencia profesionales que le hagan sentido a la empresa y sean su teaser. Digan, ok, voy. Ok, sí podría comprarlo, quiero el free trial, ¿no? Y en el free trial todo el proceso de entrevista y pues luego ya la contratación es cuando ya te quieren. Pero así funciona el currículum. Me encanta ese ejemplo de es como un teaser y que al final no se termina tu experiencia o quién eres en el currículum. Ahora, hablemos de buenas primeras impresiones y de la pregunta, háblame de ti o cuéntame de ti, así como la canción. Eh, Cami, aquí, ¿cómo le hago? O sea, porque, y tú y yo hemos discutido, ¿no? Háblame de ti puede ser que te hable sobre mi vida o puede ser háblame de tus experiencias pasadas. Es una pregunta tan abierta que mucha gente no sabe qué responder. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones de primera buena impresión y qué contestar cuando pregunte? Háblame de ti. Ok, primera buena impresión, son dos temas diferentes. La primera es, uno, busca un entorno y una vestimenta y una postura que vayan de acuerdo a la empresa por la cual tú estás postulando. Si tú estás postulando para un banco, no fintech, para una empresa de consultoría, pues quizás necesitas un tipo de vestimenta un poco más formal, con un background blanco atrás, más formal y así. Si tú necesitas postular a lo mejor para un puesto más creativo, a lo mejor tu vestimenta pasa en segundo plano, pero tienes que tener una mejor conexión internet o tienes que saber utilizar la plataforma sin ningún problema y a lo mejor, no sé, bajándote una aplicación para que cancele los ruidos de atrás, pues porque ven que sí te mueves, que te sabes mover en el medio digital. Investiga obviamente la empresa para entender qué tipo de cultura ellos puedan tener. Investigue el LinkedIn, cómo se visten sus empleados, desde las fotos que tienen en el perfil o inclusive desde la página de la empresa de LinkedIn para entender cómo tú te puedes vestir. Entonces, así hacer un mejor match con la empresa. Y eso es primer impacto y no has abierto boca, si ves, ¿no? Antes de la entrevista, mi recomendación siempre es de tener un vasito de agua junto a ti para que puedas tranquilizarte y que no se te seque la garganta y puedas tomar. Si estás muy nervioso, te aconsejo de hacer 3 respiraciones muy profundas antes de poder empezar y piensa que la verdad es una plática. Ellos se están tomando el tiempo de conocerte, así como tú te estás tomando el tiempo de conocerlos. Es una plática. Entonces, vayan tranquilos, vayan siendo sí mismos y si quieren, tómate un traguito de agua antes de empezar, haz tus respiraciones profundas y antes de apagar tu cámara, cierra los ojos y sonríe. Sonríete y después prende tu cámara. Entonces, así puedes hacer un buen primer impacto y no has dicho ni media palabra. El ice break es súper importante. Normalmente, antes del háblame de ti, está el ¿cómo estás? Eso también es clave. ¿Cómo estás? Puedes tú explotar también esta pequeña pregunta antes del háblame de ti de depende de lo que verdaderamente quieres tú decir de ti mismo. Muy bien, el fin de semana pude aprovechar el tiempo para estar con mi pareja y pudimos, no sé, hacer un hiking o irnos a pasear en las montañas. Con estos tiempos de pandemia no puedes hacer mucho más, ¿verdad? Pero así le estás transmitiendo a la empresa que tienes una pareja, si para ti es importante decirlo, que te gusta estar al aire libre, que valoras tu tiempo libre. O puedes decir, la verdad, bien, aunque si tuve que dejar a mis hijos en el cuarto de al lado, pues le pedí el favor a mi esposo que los cuidara. Entonces ahí le estás diciendo a la empresa que también es una situación que tú tienes, la que tienes hijos. O puedes simplemente decir, muy bien, acabo de colgar una junta con mi jefe, así que me aseguré de que podamos dedicarnos esta hora para conocernos entre nosotros y le estás diciendo que tú eres una persona en rush en tu trabajo, que estás al 100%. Entonces, aprovecha, antes del háblame de ti, aprovecha este espacio del cómo estás, cómo vas,
para decir algo de ti. Y después, el famoso háblame de ti. La verdad es como hay muchísimas metodologías para contestar esta pregunta. Lo que yo recomiendo es que sea como un elevator pitch, que tú puedas, que tú sepas muy bien lo que está buscando la empresa y que entonces tú puedas decir tus características principales que saben que cumplen con el puesto. Y estas características pueden ser tanto personales, porque es un háblame de ti. Entonces tú puedes decir, si tú postulas por una empresa multinacional o para una empresa igual mexicana, pero que ves que hay muchos perfiles extranjeros, puedes decir, por ejemplo, que tú eres una persona internacional. Entonces, si yo soy una persona que muy curiosa, he vivido en varios lados del mundo, he estudiado en varios lados del mundo, o puedes decir, he viajado mucho, y esta curiosidad la llevo en mi día laboral y es lo que me hace, por ejemplo, ver qué más proyectos puedo implementar para la mejora de los procesos. O esta curiosidad es la clave que yo tengo para empatizar con mis clientes, de verdaderamente entender lo que son sus necesidades y entonces darle la mejor solución. O puedes decir que eres una persona, por ejemplo, muy tranquila, que te gusta tener tu rutina, tus disciplinas, y por eso, y esa es tu fortaleza que tienes para llevar orden en la empresa. Y entonces, utiliza una palabra, un adjetivo tuyo, que sea tuyo, con el cual tú te identificas. Puede ser que eres una persona calmada, puede ser que eres una persona curiosa, puede ser que eres una persona hiperactiva, puede ser lo que seas tú, y di como esta característica que es 100% tuya te ha beneficiado desde un punto de vista laboral, y inclusive agrégale, ¿por qué no?, un logro muy relacionado igual. Entonces, no sé, estamos hablando de una persona que le gusta el orden, le gusta la rutina. Eso le ha ayudado a, por ejemplo, llegar en empresas que están en un proceso de scale-up, donde tienen muchísimo capital y necesitan llevar la operación al otro nivel, pero todavía no se han destacado, no se han quitado la mentalidad de startup, pero ya tienen que empezar a ponerle procesos. Entonces, tu amor hacia el orden y tu capacidad de saber organizar las cosas te ha llevado a tener mejores procesos en tu experiencia laboral anterior, y eso se ha convertido en un user experience mucho mejor rankeado, o un tiempo de respuesta al usuario, al cliente, mucho mejor. Entonces ahí estás diciendo quién eres, por qué quién tú eres va a ayudarte en lo que vas a hacer en el puesto, y vas a mencionar un logro tangible, numérico, que tú hayas tenido justamente en este puesto. Inspírense de todas las respuestas que dio Cami, porque tienen al final como un historial de por qué responderías así y por qué se conecta con todo lo que dijiste. Me quedé como asombrada, porque al final son muy buenas recomendaciones que no aprendemos desde que empiezas a aplicar el trabajo hasta las entrevistas y algo que decías, ¿no? Es muy bueno participar de diferentes procesos porque es un proceso también de autoconocimiento, de pude haber respondido esto, ¿por qué no pensé en esto? Oye, a la próxima puedo decir esto. Entonces, gracias por tus recomendaciones, Cami. Ahora, el tema de hacer preguntas, ¿no? Yo creo que hace mucho tiempo, no quiero decir y generalizar, pero era un proceso más del reclutador, ¿no? El reclutador te entrevistaba, no había como, digamos, esa comunicación de las dos partes, de hasta mismo cuestionar el aplicante al de RH. Entonces, tus recomendaciones para aplicantes de qué debo preguntar, si puedo preguntar, cuál es como la manera, como no quiero usar la palabra agresiva porque no es eso, ¿verdad? Pero hasta mismo tú también tienes derecho a saber en dónde te estás metiendo, ¿no? Y hasta mismo leía libros de cómo, oye, ¿qué tanto preguntas de por qué la gente se va o por qué la gente se queda? O hay una pregunta muy buena que tú le hiciste de cuál es el tipo de innovación que trae esta empresa. Entonces, ¿cuáles son tus, me encanta, desde ahí no la he olvidado, pero ¿cuáles son tus recomendaciones aquí para los aplicantes, Cami? Ok, antes que todos, los aplicantes tienen que saber lo que ellos quieren en su próximo paso laboral.
Si ellos no lo saben, si ellos no saben lo que pueden negociar y lo que no quieren negociar, una empresa no se lo puede decir y alguien más se lo va a decir y va a estar frustrante. Entonces, tú tienes que saber muy bien qué quieres saber para entender si para ti es un buen lugar. Te puedes preparar algunas preguntas, o sea, por ejemplo, si tú ves el website de la empresa y ves que hay cosas que no te suenan o a lo mejor no sabes por qué ha estructurado su website de esta forma, puedes inclusive preguntar eso. Entonces, yo diría, hacer preguntas que sean uno de tu curiosidad genuina. Si tú no te has metido al website o si a ti no te interesa ver el website de la empresa o si de verdad viendo el website no te ha suscitado ninguna pregunta, pues no hagas preguntas del website, ¿no? Pero verdaderamente métete a la empresa, métete a la persona, ve si hay algo de la persona inclusive que te entrevista que te llama la atención. A lo mejor esta persona ha vivido, ha estudiado en tu misma universidad o ha estudiado en una universidad de la cual tú hubieras querido estudiar, pero no has podido, por X o por G. O sea, hazle preguntas así, o sea, al final del día, las personas, o sea, a las personas les gusta hablar de sí mismos, entonces, hazle preguntas como si fueran tus amigos, ¿no? Pero, o sea, sácale también provecho de, oye, a mí me gusta mucho preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta de tu empresa o qué es lo que cambiarías de tu empresa? Decir lo que cambiarías de tu empresa te puede abrir muchísimas puertas, te pueden decir muchísimas cosas. Puedes preguntar cuál es el reto del puesto, puedes preguntar por qué las personas que han entrevistado hasta ahora no están bien. Si es un puesto confidencial y se van a sustituir a alguien, pregunta por qué el que está hoy en día no está funcionando. Es demasiado importante saber si están reemplazando a alguien, por qué esta persona no está funcionando, lo tienes que saber. Y a mí me gusta como hacer preguntas retadoras. Entonces, puedes también no hacerlas, o sea, no es obligatorio, ¿verdad? Pero puedes preguntar justamente acerca del nivel de rotación que tienes, puedes preguntar, o sea, puedes decir, oye, ¿qué impacto tiene nosotros? O sea, yo soy de generación millennial y los millennials nos imparte mucho el impacto que nuestro trabajo hace a lo mejor en la sociedad. Entonces, preguntar, oye, ¿qué impacto tiene el rol que me estás dando para cumplir o tus objetivos o los objetivos de la empresa o objetivos a lo mejor sociales? Lo puedes preguntar. Y, y justamente hice el proceso de selección con una empresa de tecnología y entonces pregunté a quienes me estaban entrevistando cuál es la aportación, cuál es la innovación que ustedes estarían llevando a cabo que todavía la empresa no maneja. Y estuvo muy bonito porque se quedaron callados y dijo, ¿cómo me está entrevistando con el manager? Me está entrevistando con el vicepresidente. Porque se quedaron callados y dicen, no, Camila, pero desde un punto de vista de innovación de los servicios que ofrecemos o desde un punto de vista de innovación de procesos internos, ¿cómo los manejamos? Yo, no lo sé, es la empresa, ustedes están trabajando ahí, ¿qué tipo de innovación tú, Carlitos Pérez, estarías trayendo a la empresa, ¿no? Eso, o sea, entonces, no, a mí me salió, yo no pensaba que era como una pregunta tramposita o una pregunta confrontativa, porque genuinamente a mí me interesaba saber qué innovaciones ellos pudieran aportar, ¿no? Porque soy una persona que me gusta llegar, traer ideas y así, entonces quiero ver también las personas con las cuales voy a trabajar, qué tantas ideas tienen para poder hacer, crear y etcétera, ¿no? Y no esperaba que no contestaran, pero no, creo que al contrario, fue como ellos lo vieron como un punto a favor, de que okay, probablemente nosotros no tenemos, o sea, sobre todo el vicepresidente le gustó que hice esta pregunta, porque dice, ok, mis managers no están contestando a alguien que a lo mejor sí podría tener ideas, ¿no? Entonces, no tengas miedo de preguntar, no tengas miedo de hacer, prepárate a lo mejor antes algunas preguntas que tú puedas tener, que te puedan sonar, pero también deja que la química entre la persona que te está entrevistando y tú, te digan qué tipo de preguntas también hacer. Gracias por contarnos también tu experiencia, que sé que al final es bastante buena para escuchar y de todo se aprende, ¿no? Que es lo que siempre decimos. Cami, antes de irme a la última pregunta del episodio, se me pasó volando el tiempo.
hay una sorpresa al final, entonces quédense para ver qué es lo que Cami tiene para regalarnos y ofrecernos. Última pregunta, Cami, es ¿qué recomendaciones les das tanto a empresas o aplicantes para priorizar este 2021? Creo que este es un tema, y bueno, es un año bastante diferente y digo, aunque sea igual que el 2020, va a tener sus diferentes retos. Entonces, ¿qué deberían de priorizar las empresas? En su gente, en la gente que tienen actualmente, en sus necesidades para la sobrevivencia del negocio. A muchos negocios les está yendo bien, a muchos otros no. Entonces, que se enfoquen en las necesidades de su negocio, que hagan eventualmente un assessment continuo entre los empleados que tienen actualmente. He escuchado muchísimas empresas, sobre todo en México, pero la verdad a nivel de América Latina también, que dicen, no, pues es una crisis, mis empleados, ¿dónde quieres que se vayan? No, o sea, justo porque es una crisis, otra empresa que está peor que tú está dispuesta a pagarle mucho más a alguien que a lo mejor le puede solucionar un problema que tú, o sea, que a lo mejor tú no estás valorando en tus empleados, ¿no? Entonces, entiendan verdaderamente cuáles, o sea, empresas, ustedes entiéndanse a cuáles son sus prioridades, entiendan que retener talento es más económico que contratar nuevo talento. Entiendan que a lo mejor la persona que ustedes tienen en sus equipos podría ser la persona que ustedes buscan afuera. Pero entiendan también que si no hay nadie en su empresa que pueda solucionar el problema que ustedes están enfrentando actualmente, sí tienen que buscarlo en el mercado y tienen que pagarlo como dice el mercado. Como dije al inicio, nadie puede crear el candidato perfecto y nadie tampoco puede definir las condiciones del mercado laboral. Entonces, si un perfil a lo mejor te pide tanto, dáselo. Obviamente cuestionar por qué, ¿no? Pero si tú sabes, o sea, siempre pregúntate cuánto cuesta tu problema y cuánto quiero invertir yo en traerme a la solución. Y último punto que verdaderamente es una creencia mía. Yo siempre he trabajado en empresas de consultoría, WC antes, Michael Page ahora, luego voy a trabajar en otra también. Y, y yo creo muchísimo en lo que es el outsourcing. Y es un proceso que es desde hace años que las empresas siempre más están buscando tercerizar lo que no es el core business. Mi recomendación para este 2021, aprovechen un poco la crisis, aprovechen un poco el recorte de gastos, aprovechen las herramientas remotas que estamos teniendo y tercericen lo más que puedan. Tercericen, tengan a alguien interno, obviamente porque siempre tienen que tener a alguien con la cachucha de la empresa, pero tengan 1 o 2 personas por áreas, a menos que estas áreas no sean su core. Tercericen lo más que puedan, dejen que los expertos hagan su trabajo y ustedes enfóquense en crear valor en su diferenciador a beneficio de sus clientes. Entonces, no es un consejo mío para este 2021, es más bien lo que yo creo en general en cómo debería de ser el mundo desde un punto de vista profesional, ¿no? Me encanta todo lo que dijiste y creo que al final existen muchas cosas allá afuera que a veces nos rompemos la cabeza de empezar desde cero y muchas cosas ya existen y siempre tomas de algo que existe, entonces tómenlo, déjenlo, pero creo que es interesante saber que no está tan complicado, no quiere decir que no es que sea ciencia, pero al final creo que a veces queremos siempre crear todo desde scratch, desde cero y al final ya, no eres ni la primera ni la última persona que le va a pasar a hacer una contratación, no encontrar a una persona, sí encontrar a una persona, pedirle más dinero, negociar, todo eso. Entonces, creo que al final son problemas en común que tanto si eres agencia, emprendedor, freelance, te vas a enfrentar con eso. Ahora, entre Camila y yo estuvimos platicando que este tema es súper interesante tanto para empresas y como para aplicantes, entonces pues decidimos también hacer como digamos, una pequeña sorpresa hasta quien haya llegado a este episodio, porque esta oferta solo sale aquí. Entonces, pues bueno, Cami, cuéntanos un poco de qué nos tienes preparado. Perfecto, entonces queremos hacer un call to action, entonces sobre todo si
si eres candidato, pero también si eres empresa y quieres mejorar tu proceso de reclutamiento. Verdaderamente ahorita estoy dando yo asesorías. Entonces, si tú has llegado hasta este punto del episodio, te pido el favor que me agregues a LinkedIn. Mi nombre es Camila con doble L, Basoli con B grande. Hay muy pocas Camilas que hayan trabajado en México, entonces me vas a encontrar en LinkedIn. Me escribas la palabra secreta, que es The Marketing Hack Show, y que entonces puedas usufruir de un descuento sobre las asesorías que estoy dando. El descuento que voy a dar es del 25% para las primeras 3 personas que me escriban, que me agreguen a LinkedIn con esta palabra clave, y va a ser del 15% por todas las personas que van a escuchar este episodio hasta esta hora. Entonces, si no has sido de las primeras 3 personas con tu 25%, no pasa nada, vas a tener este descuento del 15%. Entonces, puedes escribirme cuando tú quieras y agregar esta palabra clave. Y creo que al final, para todos los que nos escuchan, si has pasado de cuestionarte cómo empezar este proceso, creo que vale la pena juntarte con gente que ya tiene como este expertise o que ha pasado. Entonces, también creo que conocer este tipo de perfiles como el de Camila es muy bueno tener en cuenta, y a lo mejor si no necesitan, en algún momento podrían hacer una pregunta. Creo que estaría bastante bueno empezar a entender que hay gente, no solo de marketing, pero de otras áreas que te pueden ayudar en tu proceso. Entonces, Cami, muchísimas gracias por este episodio, de verdad, con todos esos problemas que tuvimos del internet, pero al final quedó bastante bueno. Creo que hicimos y resolvimos algunas preguntas que muchas personas pueden tener. Cuéntanos también qué les pareció el episodio. Ya dejaste tú como redes, estás como Camila Basoli, entonces ahí escríbanle si les gustó el episodio. Feedback siempre es bien recibido. La verdad es que me gusta mucho recibir mensajes de qué temas les gustaría que hubiera este año, como las nuevas propuestas que traemos. Entonces, como redes sociales estamos Marketing Hack Show, Gabriel Escamilla. Entonces, gracias, Cami, otra vez por darte este espacio y tiempo de contarnos sobre esta experiencia. Y a todos también muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta este episodio, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Entonces, gracias, Cami, otra vez. Nos vemos Gracias, pronto. Gaby. Gracias a todos. Chao, chao.